Hay un número que el sistema de pensiones en México prefiere que nunca descubras. No está en ningún folleto oficial. No te lo van a explicar en la ventanilla del IMSS. Y definitivamente no aparece en los anuncios del gobierno. Ese número es la diferencia entre cobrar 3,000 pesos mensuales de pensión, o 15,000. Entre sobrevivir con lo mínimo, o jubilarte con dignidad real. Y lo más brutal de todo es esto. Ese número ya existe en tu historial. Ya lo ganaste. Ya lo mereces. Pero si no actúas antes de que termine este video, hay una probabilidad muy alta de que el sistema te lo quite sin avisarte, sin explicarte nada, y completamente dentro de la ley. En los próximos 10 minutos vas a entender exactamente cómo funciona la Ley 73, por qué es el instrumento de pensión más poderoso que ha existido en la historia de México, y qué tienes que hacer hoy, no mañana, hoy, para proteger lo que construiste con décadas de trabajo. Quédate hasta el final porque el último bloque de este video contiene la información que más le cuesta al sistema que tú conozcas. Antes de entrar al núcleo, necesitas entender el tablero de juego. En México existen dos regímenes de pensión completamente distintos. El primero es el régimen de Afores. Nació el 1 de julio de 1997. Es el sistema que opera hoy para la mayoría de los trabajadores formales. Tu dinero va a una cuenta individual, se invierte en mercados financieros, y lo que juntes en esa cuenta es lo que cobras cuando te retiras. Si el mercado va bien, bien. Si el mercado va mal, tus ahorros de toda la vida pagan el error. El segundo régimen es la Ley 73. Y este es un mundo completamente diferente. Bajo la Ley 73, tu pensión no depende de cuánto ahorraste ni de cómo se comportó la bolsa de valores. Depende de cuánto ganaste, cuánto tiempo trabajaste y cuántos años tienes. El gobierno calcula una cantidad y te la paga de por vida. Cada mes. Sin importar lo que pase con la economía. ¿Ves la diferencia? Uno es un sistema de ahorro con riesgo de mercado. El otro es una pensión vitalicia garantizada. Y aquí está la pregunta que define tu futuro financiero completo. ¿A cuál de los dos tienes derecho tú? La respuesta depende de una sola fecha. El 1 de julio de 1997. Esa fecha no es un dato histórico neutral. Es la línea divisoria entre dos destinos financieros radicalmente distintos. Si tu primera cotización ante el IMSS ocurrió antes de esa fecha, tienes acceso a la Ley 73. Y tienes el derecho absoluto, legal e irrenunciable de exigir que tu pensión se calcule bajo ese régimen. Si tu primera cotización fue el 1 de julio de 1997 o después, el sistema te asignó automáticamente al régimen de Afores. Y ese camino es otro análisis completamente distinto. Ahora bien, aquí viene el primer error que le cuesta miles de pesos a miles de trabajadores en México. No uses tu memoria para saber en qué fecha empezaste a cotizar. La memoria falla. Los papeles no. El documento que necesitas se llama Constancia de Semanas Cotizadas. Lo puedes descargar hoy mismo desde el portal del IMSS en Internet o pedirlo directamente en cualquier subdelegación. Es gratis. Es rápido. Y es el primer documento que debes tener en tus manos antes de hacer cualquier otro movimiento. Cuando lo tengas, busca una sola cosa, la fecha de tu primer registro de cotización. Si dice 30 de junio de 1997 o cualquier fecha anterior, estás dentro. Si dice 1 de julio de 1997 o después, el panorama cambia. Ese papel es tu primer escudo. Sin él, estás navegando a ciegas en un sistema que no te va a dar instrucciones. Confirmaste que eres Ley 73. Bien. Ahora viene el segundo requisito que el sistema revisa con lupa antes de aprobar cualquier pensión. Las semanas cotizadas. Para acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada a los 60 años, necesitas un mínimo de 500 semanas de cotización reconocidas por el IMSS. Eso equivale aproximadamente a 10 años de trabajo formal ante el instituto. Y aquí hay una trampa que destruye solicitudes de pensión todos los días en México. Muchos trabajadores asumen que sus semanas están completas porque recuerdan haber trabajado. Pero el IMSS solo reconoce las semanas que los patrones reportaron y pagaron efectivamente. Si un empleador te tuvo trabajando en negro, si hubo periodos donde el patrón no cumplió con sus obligaciones, si existieron épocas de trabajo informal entre empleos formales, esas semanas no existen para el sistema. No importa que tú las hayas vivido. No importa que tengas testigos.
Si no están en el registro del IMSS, legalmente no cuentan. Por eso la constancia de semanas cotizadas no es solo un trámite. Es un diagnóstico. Te dice exactamente cuántas semanas tiene el sistema reconocidas a tu nombre y cuántas podrían estar perdidas en archivos viejos de empresas que ya cerraron hace décadas. Y si descubres que te faltan semanas de los años 80 o 90, no todo está perdido. Existe un proceso formal llamado búsqueda de semanas donde el IMSS tiene la obligación de rastrear esos periodos laborados. Pero tú tienes que demostrarlo. Con hojas rosa, con comprobantes de pago, con contratos, con lo que tengas. Ese proceso puede tomar meses. Por eso hay que iniciarlo hoy, no cuando ya estés a las puertas del retiro. Ahora viene el concepto que más daño hace cuando la gente no lo entiende a tiempo. La vigencia de derechos. Tu derecho a pensionarte bajo la Ley 73 no es eterno. Cuando dejas de trabajar y de cotizar al IMSS, ese derecho empieza a consumirse. Como una llama que nadie alimenta. La regla es precisa y no admite excepciones. Tienes exactamente la cuarta parte de tu tiempo total cotizado para tramitar tu pensión contando desde el último día que cotizaste. Si trabajaste y cotizaste durante 20 años, tienes 5 años a partir de tu último día de trabajo para presentar tu solicitud de pensión. Si dejas pasar un día más, tu derecho a pensionarte por Ley 73 se congela. No desaparece para siempre, pero se suspende hasta que vuelvas a cotizar activamente. Y el sistema no te manda un aviso. No hay carta. No hay correo. No hay llamada telefónica que te diga, oye, te quedan 6 meses antes de que pierda tu derecho. El reloj corre en silencio y la responsabilidad de saber dónde estás es completamente tuya. La única forma de saber exactamente cuánto tiempo le queda a tu vigencia de derechos es revisar tu constancia de semanas, calcular el tiempo cotizado total y compararlo con la fecha de tu última baja patronal. Hazlo hoy. No mañana. Hoy. Aquí es donde este análisis se separa de todo lo que has escuchado antes. Vamos a hablar de números reales, de la fórmula real. El punto de partida es tu salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Esos son 5 años. Lo que ganaste en los últimos 5 años de trabajo formal es la base sobre la que se construye todo tu cálculo de pensión. Esta es la razón por la que cada peso que ganas en la recta final de tu vida laboral tiene un impacto directo, multiplicado y permanente en lo que vas a cobrar el resto de tu vida. Sobre esa base se aplica un porcentaje que depende de tu edad en el momento del retiro. A los 60 años te corresponde el 75% de tu salario base promedio. A los 61 años, el 80%. A los 62 años, el 85%. A los 63 años, el 90%. A los 64 años, el 95%. Y a los 65 años, el 100% completo. Esta escala te plantea una decisión financiera que debes tomar con información y con la cabeza fría. ¿Prefieres retirarte antes y cobrar menos de por vida? ¿O esperas unos años más para asegurar un monto mayor que te acompañará hasta el último día? No hay respuesta universal. Hay respuestas personales que dependen de tu salud, de tus gastos, de tu situación familiar y de tu expectativa de vida. Pero ahora viene lo que casi nadie te explica completo. Tu pensión base no es el número final. Hay incrementos que se suman automáticamente y que pueden elevar tu pago mensual de forma significativa. Las asignaciones familiares. Si tienes cónyuge o pareja registrada, tu pensión sube un 15%. Si tienes hijos menores de 16 años estudiando, sumas un 10% adicional por cada uno de ellos. Y si no tienes dependientes económicos registrados, el sistema reconoce un concepto de ayuda por soledad que también incrementa tu pago base. Y si después de aplicar toda la fórmula el resultado es todavía muy bajo, la ley establece que el gobierno tiene que garantizarte un piso mínimo. La pensión mínima garantizada ajustada a 2026 ronda los 10.600 pesos mensuales. Ese es tu piso legal. Nadie puede darte menos que eso si cumples todos los requisitos. Todo lo que vimos hasta aquí asume que tu historial de salarios ya está cerrado. Que lo que cotizaste es lo que es y punto. Pero existe una herramienta legal que te permite reescribir esa historia antes de que sea demasiado tarde. Se llama modalidad 40. Y es, sin exageración,
la estrategia de retiro más poderosa que existe dentro del sistema de seguridad social mexicano para los trabajadores de Ley 73. ¿Cómo funciona? La modalidad 40 te permite inscribirte como tu propio patrón ante el IMSS y cotizar voluntariamente bajo un salario que tú mismo eliges, sin necesidad de tener un empleador. Puedes cotizar al salario máximo permitido por el instituto. Y si mantienes esa cotización durante los últimos 5 años antes de tu retiro, ese salario más alto entra en el cálculo de tu promedio de las últimas 250 semanas. El resultado es matemáticamente brutal. Un trabajador que iba a recibir una pensión de 5 o 6 mil pesos mensuales puede, con una estrategia correcta de modalidad 40, terminar cobrando 15, 20 o hasta 25 mil pesos mensuales el resto de su vida. ¿Requiere inversión? Sí. Tienes que pagar las cuotas al IMSS durante el tiempo que cotices en esta modalidad. ¿Vale la pena? Haz los números. Si inviertes lo equivalente a 2 años de cuotas y a cambio recibes un incremento de 10 mil pesos mensuales de pensión de por vida, recuperas la inversión en menos de 24 meses. El resto son años, posiblemente décadas, de ganancia neta. Es legal. Es oficial. Está en la ley. Y está disponible para ti ahora mismo si sabes cómo entrar correctamente. Porque aquí está la trampa que arruina a quienes se inscriben sin asesoría. La modalidad 40 tiene reglas muy específicas sobre la fecha de inscripción y sobre el periodo mínimo que debes mantener la cotización para que el IMSS la reconozca en tu promedio. Si te inscribes en el momento equivocado o si calculas mal el tiempo, el gasto fue real pero el beneficio no llega. Por eso la modalidad 40 no es algo que se improvisa. Es algo que se planifica con tiempo, con datos reales de tu expediente y con claridad sobre cuántas semanas te faltan y en qué fecha piensas retirarte. Imagina que haces todo bien. Verificas tu fecha de cotización. Confirmas tus semanas. Calculas tu pensión. Decides si entras a modalidad 40. Te preparas durante años. Y el día que llevas tu solicitud a la subdelegación del IMSS, te rechazan el trámite porque tu acta de nacimiento tiene más de 6 meses de expedida. Eso pasa todos los días en México. Un solo documento mal, un solo dato incorrecto, una sola letra diferente entre tu nombre en el acta y tu nombre en la CURP son suficientes para que el sistema detenga tu proceso por semanas o meses mientras corriges el error. Por eso el expediente no se arma el día antes de ir al IMSS. Se arma hoy, cuando todavía tienes tiempo de corregir sin presión. Estos son los documentos que necesitas tener en orden. Identificación oficial vigente. No vencida. Con fotografía. Acta de nacimiento certificada con menos de 6 meses de antigüedad. Si la tuya tiene más tiempo, tramita una nueva hoy. CURP actualizada. Verifica que el nombre, fecha de nacimiento y todos los datos coincidan exactamente con los de tu acta. Una sola discrepancia paraliza todo. Comprobante de domicilio reciente, con menos de 3 meses de antigüedad. Estado de cuenta bancario con número de clave interbancaria. La cuenta tiene que estar a tu nombre. No a nombre de tu hijo, no a nombre de tu esposa, no a nombre de ningún familiar. A tu nombre. Si hay un solo dígito equivocado en la clave, tu dinero queda flotando en el sistema y recuperarlo es un proceso burocrático que puede tardar meses. Y finalmente, tu constancia de semanas cotizadas actualizada. Ese es tu expediente de acero. Con esos documentos en orden, tienes el poder de presentar tu solicitud sin que el sistema encuentre un pretexto técnico para detenerte. Llegaste hasta aquí. Y eso ya te separa de la mayoría. La mayoría de los trabajadores que tienen derecho a la Ley 73 nunca investigan. Esperan. Confían en que el sistema les va a explicar todo cuando llegue el momento. Y cuando llega el momento, descubren que les faltan semanas, que su vigencia de derechos venció, que su expediente tiene errores que acumula años de antigüedad. Tú ya sabes más que ellos. Pero saber no es suficiente. Lo que cambia el resultado es actuar. Esta semana tienes 3 tareas concretas. Primera. Descarga tu constancia de semanas cotizadas del portal del IMSS o pídela en la subdelegación más cercana. Verifica tu fecha de inicio de cotización y el total de semanas reconocidas. Segunda. Revisa el estado de todos tus documentos. Acta de nacimiento, CURP, identificación, comprobante de domicilio, cuenta bancaria. Si algo está desactualizado o tiene discrepancias, corrígelo esta semana. Tercera.
Si tienes entre 50 y 62 años y cotizaste bajo la Ley 73, infórmate sobre la modalidad 40. No para decidir hoy, sino para calcular si aplica a tu situación antes de que el tiempo se cierre. La pensión no es el final de tu vida productiva. Es el inicio de tu libertad financiera. El pago que México te debe después de décadas de construir este país con tu trabajo. No dejes que el sistema se lo quede. Si este análisis te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. Cada semana publicamos información técnica sobre pensiones, derechos laborales y estrategias de retiro que el sistema preferiría que no supieras. Comenta aquí abajo la palabra escudo si estás decidido a proteger tu pensión con información real. Nos vemos en el próximo video.